Que el Señor les bendiga. Sabemos que Dios hace de acuerdo a lo que Él quiere, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos. Y lo vamos a hacer en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Desde el versículo 12 en adelante. Habiéndolo encontrado, nos vamos a poner de pies y le daremos lectura a esta porción de la palabra y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 12, dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otro y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinándolo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Amén. Amén. Tomen asiento. Les voy a pedir, mis hermanos, que estemos clamando, porque, como sabemos, muchas veces estando aquí parada es distinta la cosa, es diferente la cosa cuando tenemos que hablar de las grandezas del Señor. Amén. Bueno, aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo invita a la iglesia de Tesalonicenses que se reconozcan entre los que trabajan, o a los que los presiden en la iglesia, los cuales nosotros podamos respetar y podamos también reconocer la autoridad que se mantiene, la autoridad que nos tiene. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Nos invita también a tener amor en la obra, en las cosas que Dios nos ha enviado a hacer, a realizar las cosas con cariño, con amor, con el amor que nosotros tenemos que hacer las cosas gratas delante de la presencia del Señor. Siempre nos llama a mantener la paz, a entregar ánimo al que no lo tenga, a sostener al que lo necesita, a ser pacientes con todo, tratando de que ninguno pague mal con mal. Eso es lo que el apóstol nos está invitando a nosotros, ¿cierto? A poder reconocer las cosas buenas, a tener ánimo, a seguir adelante independientemente cuál sea nuestra situación. Pero mi hermano, yo me puse a pensar y a meditar un poquito en esto y me puse a ver el lado B de las cosas. Porque aquí nos dice que nosotros tenemos que tener ánimo,
tenemos que darnos ánimos el uno al otro. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando a veces nosotros entregamos ánimo, damos ánimo cuando estamos mal? O cuando recibimos ánimo cuando nosotros estamos mal, cuando nos sentimos mal, cuando sentimos que las cosas ya nos están ahogando, cuando sentimos que el mar nos presiona, cuando nos dejamos llevar por la corriente, cuando nos dejamos que el río nos lleve y llegamos al mar en donde no vemos ninguna salida. ¿Qué pasa cuando estamos en prueba, en aflicciones? ¿Qué pasa cuando estamos en angustia? ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando nosotros estamos con el corazón triste? ¿Cómo podemos dar ánimo cuando nosotros tenemos aflicciones, cuando tenemos angustia? ¿Cómo podemos dar ánimo a nuestros hermanos cuando estamos en una angustia, mis hermanos, que no vemos ninguna salida? No vemos nada. ¿Cómo podemos dar ánimo a alguien cuando nos ha tocado, como se dice por ahí, bailar con la fea? ¿Cómo podemos dar ánimo, mis hermanos, cuando nos ha costado las cosas, cuando sufrimos, cuando tenemos angustia, cuando estamos en cosas simples o en situaciones difíciles? Cuando el niño se nos enferma. ¿Cómo damos ánimo a mis hermanos cuando estamos quizás económicamente mal, cuando tenemos un hijo en aflicción, cuando tenemos o nosotros mismos estamos en algo que nos presiona, mis hermanos? ¿Cómo podemos dar ánimo a aquel que lo necesita si nosotros necesitamos ánimo? Si nosotros necesitamos estar cuando nos sentimos en esa situación ya que queremos declinar de esta maravillosa invitación que Dios nos ha hecho. Cuando queremos declinar de una manera que no entendemos. ¿Cómo podemos entender o ponernos en la situación de respetar a nuestro hermano cuando nosotros quizás estamos viendo que está en falta, comete errores y muchas otras cosas más? Porque nosotros estamos en necesidad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que ya no tenemos salida a pesar de todas las fuerzas que nosotros le pongamos a la situación? A pesar de todas las ganas que quizás nosotros pongamos en la situación para poder salir a flote, pero no hay fuerzas. Se acaba la fuerza, se acaba el ánimo, se acaba todo. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Qué pasa cuando la angustia nos carcome por dentro? ¿Cómo podemos dar ánimo, mis hermanos? ¿Cómo podemos entregar ánimo a aquel que lo necesita si yo estoy mal? Si yo no encuentro la salida. Si somos nosotros los que estamos en angustia. Si somos nosotros los que estamos en aflicción. A veces nos corrimos o caminamos por la vida como unos verdaderos payasitos. ¿Usted sabe cuál es el trabajo de los payasitos? Es hacer reír a la gente independientemente de la angustia o la aflicción que ellos tengan. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos vemos convertidos en aquellos payasos? Y tenemos que seguir adelante. Y tenemos que seguir esforzándonos. Y tenemos que seguir luchando. Pero ya las fuerzas ya no están. Se acabaron. Se agotaron. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Qué hacemos? ¿Dónde buscamos auxilio? ¿Dónde buscamos socorro? Y es ahí donde nosotros nos dice un gran consejo. Y nos dice, orad sin cesar. Orando, mis hermanos. Orando es donde nosotros podemos encontrar la solución. Podemos encontrar la salida, mis hermanos. Es donde Dios nos dice que no tengamos que temer. Yo escuché una vez que decía que en la Biblia hay 365 veces escrita la palabra no temas. Y de la única opción que a mí se me ocurrió es la misma que está pensando usted. Que hay un no temáis para cada día del año. Mi hermano, no temamos. Sigamos adelante, sigamos luchando, aunque no le veamos salida a las situaciones, aunque no veamos salida en nada. La oración es la que nos convierte en ánimo. Si nosotros confiamos en el amor que Dios ha entregado por cada uno de nosotros, imagínense sin ver la situación, sin ver la condición,
Muchas veces nosotros nos vemos ahogados, mis hermanos, porque dejamos de creer, porque dejamos que la misma situación o ponemos oído a las cosas que nos alejan de Dios. Ponemos oído a las situaciones que nos alejan del Espíritu Santo. Pero Dios nos dice que nosotros tenemos que confiar, creer y tener fe, confianza en el que todo lo puede. En el que todo lo puede, en aquel que dio a su único hijo por cada uno de nosotros. Nosotros, mis hermanos, tenemos que tener la fe, la confianza y la certeza de que creemos en un Dios vivo, que creemos en un Dios que todo lo puede, que a pesar de la aflicción, que a pesar de mi tristeza, a pesar de la angustia, a pesar de lo que yo esté pasando, a pesar de la situación que nosotros estemos viviendo, Él es todopoderoso. Él es lo más maravilloso que nos pudo salir a nuestro encuentro, porque Dios pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Y esto no es una frase cliché, sino que es algo tan cierto, mis hermanos, es tan verdadero, que cuando nosotros empezamos a vivir eso, nos cambia el pensamiento. Cuando empezamos a entender que Dios necesita aquella intimidad con cada uno de nosotros, empezamos a ver diferente las situaciones. Empezamos a ver una luz al final del camino, donde no la vemos, donde no veíamos, todo oscuro. Pero cuando empezamos a confiar en el Señor, empezamos a ver una luz que de a poco empieza a resplandecer, porque nosotros empezamos a buscar al que todo lo puede, mis hermanos, aquel que todo lo puede, mis hermanos, aquel que venció aquel madero de la cruz por amor a usted, por amor a mí. Porque hoy día pudiéramos estar en este lugar reunidos, hablando de las grandezas del Señor. Imagínense el privilegio que mantenemos. ¿Usted se ha pensado, mis hermanos, por qué el día domingo aquí está casi todo lleno, pero el día martes no? Y el día jueves tampoco. ¿Por qué en los eventos vienen todos? ¿Se ha puesto a pensar en eso, mis hermanos? ¿Se ha puesto a hacer un mea culpa de qué pasa con nuestros hermanos? ¿Por qué mis hermanos son hermanos del día domingo? O yo misma, o uno misma de repente no tiene ganas de venir a la casa del Señor, porque las fuerzas flaquean, mi hermano. Y eso es lo que nos está diciendo hoy día el Señor, que entre nosotros tenemos que darnos ánimo, que entre nosotros tenemos que levantarnos las manos, mis hermanos, levantar las manos a aquellos que están por cabeza, levantar las manos, mis hermanos, entre los unos a los otros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Muchas veces a nosotros nos cuesta, quizás nosotros nos quedamos callados, pero aquí el Señor no nos está diciendo, oiga, párele los carros, no es una cosa así, pero sí una palabra de aliento. Sí, una palabra de ánimo, mi hermano, siga adelante. Mi hermano, vamos que queda poco, ya queda poco, mi hermano, imagínense, estamos en la recta final. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener como fe y confianza, de que cuando suene la final trompeta, nosotros podamos oírla. Cuando nosotros podamos escuchar aquella trompeta, cuando Dios venga, arrebate a su pueblo, nosotros podamos ir a su encuentro. Porque Dios Todopoderoso es aquel que nos llamó, es aquel que nos formó y nos predestinó para que nosotros podamos ir a su encuentro, mi hermano. No dejando de orar. La oración, mi hermano, es la que nos ayuda a mantener una relación íntima con Dios. La oración es la que muchas veces nos cuesta hacer cuando estamos bien, porque no necesitamos del Señor. La oración es aquella que muchas veces nos cuesta hacer cuando estamos mal, porque sentimos que no tenemos fuerza. Pero mire qué insólito, porque con la oración es cuando nosotros ganamos batalla. Con la oración nosotros podemos ganar la guerra. Con la oración, mis hermanos, nosotros podemos vencer, mis hermanos.
pero hay que tener la confianza y la certeza de que Dios Todopoderoso es el que lucha con nosotros, el que está con nosotros, el que pelea junto a nosotros, el que vive junto a nosotros, el que mora junto a nosotros, que el Espíritu Santo de Dios vive, mora, reina junto a nosotros. Estamos nosotros viviendo en esto, mi hermano, en la esencia del Señor, en lo que nosotros buscamos, el Espíritu Santo de Dios, que es el que vive y reina en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, es aquel que nos dice cuando estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Pero Dios Todopoderoso es aquel que nos predestinó, es aquel que nos eligió. Somos nosotros los que tenemos que entender qué es lo que queremos realmente, si queremos buscarle, si queremos estar con Él, si queremos que el día de mañana cumplir o que la promesa del Espíritu de Dios sea en nosotros cuando nos dice andaréis en calles de oro, en mar de cristal, contendréis la vida eterna, una corona incorruptible de gloria, mi hermano. Imagínense las cosas maravillosas que Dios nos ha prometido, que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero somos nosotros los tenemos que decidirnos, dar el paso y decir, Señor, yo confío en que tú todo lo puedes, en que tú me vas a ayudar, en que tú a pesar de mi angustia, mi tristeza, mi aflicción y todo lo que me pueda pasar, estás tú y tú me vas a sostener. Sostén, que Dios nos sostenga de su mano, porque si nosotros tomamos la mano del Señor, lo más probable es que nos vayamos a soltar. Porque nuestra vida o nuestra persona como seres humanos, nosotros flaqueamos, decaemos. Decía la alabanza, tu fidelidad es grande. Mis hermanos, ¿se han dado cuenta que la fidelidad de Dios es grande? La fidelidad de Dios es maravillosa. Me has librado de la muerte. ¿Cuánto de Dios nos ha librado a nosotros? Quizás no de la muerte, pero de alguna situación, de alguna angustia, de alguna aflicción. Nos ha librado, nos ha salvado, ha estado ahí, independientemente que muchas veces nosotros nos sentimos solos, pero Dios está ahí. Como decía nuestra hermana Evelyn el otro día en la predicación, decía, muchas veces es Dios el que nos sostiene. Es Dios el que nos sostiene y esa es la confianza y la certeza que nosotros tenemos que tener. Confiar y creer en que Dios es el que está con cada uno de nosotros, que Dios es el que reina en el corazón de cada uno de nosotros, que nosotros hemos confiado en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso, en un Dios que venció la muerte, mis hermanos, en un Dios que venció la muerte. Imagínense, 3 días estuvo Jesucristo. 3 días estuvo Jesucristo abajo, luchando porque hoy día nosotros podamos tener esta salvación eterna. Esta salvación que hoy día nosotros día a día estamos luchando. Luchamos, pero tenemos que confiar en que Dios es el que pelea con cada uno de nosotros, mis hermanos. Oremos, mis hermanos, sigamos orando. No dejemos la oración de lado porque es en ella en donde nosotros podemos, junto con Dios, ganar las batallas. Y podemos encontrar las victorias, mis hermanos, en angustia, en aflicción, en enfermedad, en todo momento, en alegría, también sigamos teniendo el contacto directo con Dios. Porque solamente ahí, en ese momento, en ese instante, en ese minuto que nosotros podemos conversar con el Señor, es cuando Dios está ahí presto. Porque nosotros clamamos todo el día, dice que nuestro aliento... Dice que nuestro aliento, tan solo el respirar de nuestra caja torácica lo nombra todo el día, inconscientemente. ¿Cierto? ¿Cierto? Todo lo que respira alaba a Jehová. Nosotros nombramos el nombre de Dios todo el día, de Yahweh, todo el día, mis hermanos. ¿Y por qué no nombrarlo? ¿Y por qué no decirle gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida? Gracias, Señor, porque hoy día puedo estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque tú me has dado lo que hoy día tengo. Gracias, Señor, porque aunque muchas veces yo no valoro lo que tengo, pero Dios me lo entregó. Dios me lo dio para cuidarlo, para respetarlo, para confiar y ver las grandezas del Señor en nuestra vida. Mis hermanos, sigamos confiando en el Señor. No perdamos la oración porque la oración es la llave de todas las cosas. Sigamos luchando, sigamos orando, orando sin cesar. Y recordemos siempre tener ánimo. Para que nuestro ánimo también se conecte con el ánimo de aquel que no lo tiene.
y podamos nosotros ser instrumentos para levantar a aquellos que lo necesitan. Amén, mis hermanos. Luchemos todos juntos, aquí somos todo un pueblo. Todos somos necesarios en la casa del Señor. Todos, ninguno sobra. Somos todos necesarios, desde el más chiquitito hasta el más adulto. Todos somos necesarios en la casa del Señor. Y no nos olvidemos nunca de que Dios Todopoderoso, Él ya nos amó primero. Él nos amó primero. Y en base a ese amor, nosotros tenemos que tratar de retribuir lo que Él ya nos entregó. Amén. Para mi Dios que vive, para Él sea honra y gloria, y para mí siga siendo su misericordia. Oramos al Señor, mis hermanos.